buenos días, bienvenidos sean todos a una nueva edición del Noticiero Cristiano en nuestro mes aniversario, por supuesto. Estamos gustosos de poder compartir esta nueva jornada informativa y estas son algunas de las informaciones que estaremos presentando el día de hoy. Este domingo a las 7:30 de la mañana lo invitamos a conocer la historia de una familia que tras ser casi derribada por los vicios, fue plenamente restaurada por Dios. Además, conoceremos un ministerio que evangeliza a través de los deportes y veremos cómo dos iglesias se valen de la tecnología para compartir con la congregación un culto diferente. Todo esto y mucho más en el Noticiero Cristiano con la noticia viva. La Escuela Sinaí invita a todos a un concierto que será muy interesante con artistas nacionales. Los detalles a continuación. Sinaí Festival 2012 es un evento organizado por la Escuela Sinaí, que trabaja hace 20 años a favor de niños y niñas de escasos recursos del barrio Santa Lucía de San Lorenzo. Fernando Miranda, organizador del Sinaí Festival 2012, nos cuenta la importancia de este evento. Este evento empezó como una urgencia, ¿verdad?, a una necesidad de lo que era la escuela misma, en la cual la escuela cuenta con 160 alumnos, de los cuales solamente el 80% es becado. No pueden pagar sus estudios, chicos que si no fuera por la escuela, iban a estar hoy en día juntando latitas, recorriendo las calles por basura, para buscar comida. Estaremos ayudando para las diferentes necesidades de la escuela, por medio de este gran show, que promete varios estilos musicales. En el cual también, aparte de ser benéfico, va a ser también evangelístico, porque vamos a tener un mensaje por Adolfo Torres, evangelístico, para que las personas puedan llevar a una persona que no es cristiana. ¿Cómo no amarte? Si tú quieres esta noche, te entrego el anillo para regalarte lunas en compañía. Dicen que no vamos a llegar a ningún lado, pero yo les demuestro a todos que están equivocados, que por hacer música cristiana. Las entradas están a la venta en la Escuela Sinaí y en la disquería Zeppelin, local Shopping Multiplaza. El costo es de 20.000 guaraníes hasta el 6 de julio. El día del evento costará 40.000 guaraníes. Y como todos los domingos nos acompaña el pastor Víctor Val con el editorial Creer es Pensar. En la Facultad de Teología hemos terminado el primer semestre. Los estudiantes han escrito sus exámenes finales. A mí me tocó enseñar una materia con el primer curso que se llama Introducción a la Fe Cristiana. Como examen final, los estudiantes tenían que analizar un libro del famoso teólogo John Stott. El título del libro se llama Creer es también pensar. Creer es también pensar. En muchas religiones se separa la razón y el pensar de la fe y de los ritos. También hay cristianos que perciben una dialéctica entre la espiritualidad y el pensamiento inteligente. Inclusive hay aquellos que consideran que el pensar representa un obstáculo al obrar del Espíritu Santo. El teólogo anglicano John Stott sostiene que el ser humano ha sido creado para pensar. Dios hizo al hombre a su propia imagen y uno de los aspectos más nobles de la semejanza de Dios en el hombre es la capacidad de pensar. Además, sostiene Stott que una de las más elevadas y más nobles funciones de la mente humana es oír la palabra de Dios. Al oír la palabra de Dios, uno puede leer la mente de Dios y así puede pensar conforme a los pensamientos de Dios. Esto significa que todo culto cristiano es una respuesta inteligente a la revelación de Dios en su palabra. Es más, Dios quiere direccionar la vida de sus hijos. Para ello, el cristiano precisa usar su mente. En Salmos 32 dice el Señor: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. O sea, lo que Dios dice aquí es esto: te haré entender y te haré enseñar el camino en que debes andar. Y sigue diciendo el Salmo 32, un
No seas como el mulo o el caballo, que no tienen ni discernimiento ni entendimiento. Se los tiene que domar con frenos y cabrestos. Esta es la única manera de manejarlos. No así el ser humano. Lastimosamente tenemos que admitir que a veces nos comportamos similar a un caballo. No estamos dispuestos a entrar en razón. No estamos dispuestos a pensar. No estamos dispuestos a que el Señor nos instruya, nos haga entender, nos muestre qué camino debemos andar. Pero esto no es lo normal. Somos seres humanos. Tenemos comprensión. Somos capaces de pensar, de discernir, de reflexionar, y no así los caballos y las mulas. ¿Qué significa esto? Dios quiere guiarnos como hijos suyos. Por esto ilumina a nuestro entendimiento. Esto ocurre a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la oración y a través de buscar juntos con otros la voluntad de Dios. Así, usando nuestra propia comprensión, llegamos a entender lo que Dios quiere enseñarnos, mostrarnos y aclararnos. Esto significa que nuestro discernimiento racional y el obrar del Espíritu Santo no se excluyen mutuamente. Al contrario, se complementan. Es más, al servir a Dios con nuestros dones, precisamos de nuestro pensamiento y de nuestro entendimiento. El doctor Billy Graham, en noviembre de 1970 en Londres, se dirigió a 600 pastores. Les dijo que si tuviera que recomenzar su ministerio de nuevo, estudiaría 3 veces de lo que estudió. He predicado mucho y he estudiado tan poco, le dijo a los pastores. Quien quiera servir a Dios debe prepararse en el uso de su mente, una mente renovada por el Espíritu de Dios, una mente que aprendió a seguir los pensamientos de Dios, una mente que entiende los propósitos de Dios, una mente que pueda comunicar en forma clara y entendible lo que es la intención de Dios. Es muy interesante lo que el apóstol Pablo deseaba para la iglesia que se encontraba en Filipo. Escuchemos lo que él oraba por ella. Pido en oración, dice, que su amor abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que sepan escoger siempre lo mejor. Así podrán vivir una vida limpia y serán sinceros e irreprochables para el día de Cristo. Ustedes tendrán muchos frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para honra y gloria de Dios. Pido en mi oración que su amor abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Y queremos invitar a todos, por supuesto, que puedan visitarnos en nuestra página en Facebook, Noticiero Cristiano. Allí podrán enterarse de las informaciones que se van actualizando de lunes a viernes acerca de informaciones de las iglesias, por supuesto, y también algunas interesantes actividades y propuestas que actualizamos y ponemos a conocimiento de todos nuestros seguidores en nuestra página en Facebook. También allí pueden recapitular y revivir esto que es el Noticiero Cristiano, porque allí levantamos nuestras emisiones para que, por supuesto, ustedes lo puedan volver a ver durante la semana. Y desde ya queremos agradecer a toda la gente que se pone en contacto a través de esta plataforma Facebook Noticiero Cristiano. Y aprovecho en estos momentos para extender un saludo a una de nuestras fieles televidentes, Florencia, que nos envió un saludo esta semana. Así que un saludo para vos, Florencia, y toda tu familia que fielmente domingo tras domingo están ahí del otro lado de la pantalla en Noticiero Cristiano. A la vuelta de la pausa te proponemos una interesante información. Te contamos la historia de una familia que fue restaurada cuando decidió entregar su vida a Cristo. No te pierdas esto y mucho más a la vuelta del corte.
soñamos con tener una familia próspera, cariñosa y feliz. Pero en ocasiones los desacuerdos, las desavenencias y los vicios, por supuesto, hacen que esto sea difícil. En el siguiente informe queremos contarles la historia de esta familia que pudo vivir una transformación cuando decidieron entregar sus vidas a Cristo. Estela Colmán y Eduardo López Morales se conocieron hace 18 años. Hoy son padres de una hermosa familia y dueños de una fructífera empresa importadora de autos, pero su vida no siempre estuvo tan ordenada como lo está ahora. Su historia comienza en el mercado, desde donde poco a poco fueron progresando hasta llegar a vender productos alimenticios en los supermercados como pollo, queso y leche. En 1992, y con el deseo de progresar, emprendieron un viaje que lo cambiaría todo. Un día hablamos con mi señora y le dije, ¿qué tal si nos vamos a Chile? Eso fue en el 1992. Y vamos a traer un camioncito y vamos a traer un autito y vamos a tratar de vender y trabajar en ese, ¿verdad? Y viajamos juntos. Y logramos vender, en 30 días más o menos vendimos esos 2 vehículos, ¿verdad? Fue en este contexto, y ya con 4 hijos, que escuchan por primera vez hablar de Dios a través del hermano del señor Eduardo. Según explican, el Evangelio llegó justo a tiempo a sus vidas, ya que su matrimonio y familia se encontraban al borde de la separación y el fracaso. Yo era un adicto al alcohol, ¿verdad? Cada fin de semana tomaba, salía, no llegaba a casa temprano, llegaba en 2 días, 3 días. Y mis hijos no eran lo que yo supuestamente amaba, ¿verdad? Y nada más que ellos. Y mi trabajo, yo era una persona muy centrada en lo que a mí me parecía bueno. Yo pensé que tenía que hacer algo para ver si no mejora mi vida. Poco a poco se fueron acercando a la iglesia y a Dios, pero hacía falta una intervención divina para resolver los problemas de la pareja. Yo, buscando una aliada, llegué a una célula, llegué a una iglesia. Yo demasiado quería que ella me diga, bueno, dejarle a tu marido y bueno, quédate vos por tu lado. Mientras tanto, fueron sus hijos quienes se acercaron de forma mucho más rápida y confiada a Dios y comenzaron a clamar por sus padres. Yo les reuní a todos en mi cuarto, en mi pieza. En ese momento, en un momento yo sentí de parte de Dios decirle a mi hermano, bueno, vamos a hacer una ronda, vamos a sentarnos y vamos a pedir por papá todas las noches. Es así como un día en el que todo parecía llegar a su fin, Dios intervino de una manera inesperada. En el momento en que Estela se disponía a dejar a su marido, sus planes fueron descubiertos cuando el paquete que contenía los documentos que la llevarían a ella y a sus hijos a Estados Unidos cae por casualidad en manos de su esposo. Me dijo un día, mira, Eduardo, yo ya no aguanto más, mira, tenemos 3, 4 hijos y yo ahora me llegaron las visas de Estados Unidos. Y justo nosotros teníamos un retiro esa tarde. Y me dijo, yo estoy viajando, ya tengo todo mi pasaporte, tengo un carnet verde que le dan a ellos, ¿verdad? Y todos mis hijos y ella ya me dejaban, ¿verdad? Se estaban yendo a Estados Unidos. Ahí yo me propuse, bueno, ¿qué voy a hacer, verdad? Y ahí tuvimos un retiro y yo di testimonio en ese retiro, ¿verdad? De lo que estaba pasando en ese entonces. Le pedí perdón a mi señora, me humillé, le hablé a mis hijos, le pedí perdón y le dije que nunca más iba a pasar las cosas que acontecían con nosotros, ¿verdad? Desde ese día las cosas empezaron a cambiar, desde las cabezas, siendo restaurada primero la relación matrimonial y luego con los hijos. Dicha relación había sido rota por el mal ejemplo de sus padres y los vicios. Decía yo, no, mis hijos me tienen que amar, me determiné yo que mis hijos solo a mí me tenían que amar. Por eso ellos cuando le veían a su papá así, hey, che, por ahí, ¿verdad? Uno de mis hijos más chicos que tiene 9 años, él fue lo que le tocó muy duro estar a mi lado y él sabía y él sentía. Él me veía las veces que yo no dormía o las veces que yo lloraba. Él estaba ahí siempre a mi lado porque era el más chico. Entonces él pasaba todo, él sabía más. Entonces él no podía ni mirarle a su papá. Y él decía, no, yo voy a recuperar el amor de mis hijos. Su primera propuesta. Mi hijo me decía, el más chiquitito,
borracho, me decía. Y eso yo no podía, eso me dolía en el alma. Recuperé ese amor. Ellos me aman, cuando yo llego me abrazan, papá te amo, te bendigo. Son palabras que vienen, proféticas, ¿verdad? Que vienen de un hijo para un padre, ¿verdad? Que el Señor vino, sanó mi vida, vino a rejuvenecerme, ¿verdad? Porque yo ya estaba gordo, estaba deshecho, ¿verdad? De tanto alcohol, de tanto trasnochar, ¿verdad? Y Dios es bueno, Dios me rescató, me agarró, me limpió bien. Pero la sanidad que Dios trajo a esta familia además alcanzó el ámbito financiero, pues rápidamente empezaron a prosperar, por lo cual dejaron de lado el doble trabajo que realizaban entre los alimentos y la importación de vehículos y se dedicaron de lleno a este segundo rubro. Y empezamos a ofrendar y a diezmar, ¿verdad? A ser fieles con el Señor. Y ahí vimos la mano poderosa del Señor, que cuando más nosotros más dábamos, más el Señor nos daba. Hoy ellos cuentan con una familia sumamente unida y 7 sucursales de su negocio. Ahora somos una familia unida, una familia que crece junta, ¿verdad? Una familia que se educa en la palabra de Dios, una familia de testimonio. Y hoy día podemos decirle que con Dios todo se multiplica. Y en este tiempo estamos como recuperando todo lo que el enemigo nos robó, ¿verdad? En tiempo pasado, sin Cristo en nuestros corazones. Por todo esto, ellos hoy instan a otros a acercarse a Cristo y a entregarle todo. Yo les quiero animarle verdaderamente a las personas, si está pasando por algún vicio o por algún problema familiar, que para Dios nada es imposible. Que Dios, cuando empieza a renovar las cosas, cambia, transforma ese lamento en baile, así como dice su palabra. Y que nada, que yo les animo a la gente que no tenga miedo de irse a una iglesia. Desde el día que nosotros llegamos a una iglesia cristiana, tenemos mucho más y gozosa, ¿verdad? Gozosos estamos, todos tenemos mucho más. Queremos dar la bienvenida a nuestro compañero Víctor Núñez, quien nos trae las informaciones del ámbito deportivo. Buen día, Víctor, ¿cómo estás? Buen día, Belén, feliz domingo para todos. Hoy conocemos a un ministerio del Planeta Joven denominado Águila. Águila es una escuela de fútbol que reúne a más de 80 niños, donde no solo les enseñan tácticas y técnicas de fútbol, también lo manejan para la vida espiritual. Planeta Joven tiene como misión enseñar a niños y jóvenes a divertirse sanamente y a aconsejarlos con principios bíblicos. Una de las labores que más se destaca es el ministerio de la escuela de fútbol. Marcos Curle, director de Planeta Joven, nos cuenta acerca de esta labor tan importante. Mi nombre es Marcos Curle, estoy como director aquí de Planeta Joven. Nos mudamos a este lugar que Dios nos dio y como tenemos el espacio tan grande, tan enorme, bueno, estando en contacto con Javier Zárate, que es el líder nacional de lo que es la Liga Deportiva Comunitaria, que ya viene varios años con eso. Entramos en contacto con él también por guía del Señor y así iniciamos lo que es el equipo Los Águilas en mayo del año pasado aquí en este lugar. Al inicio, como todo emprendimiento, fue difícil, pero la semilla que empezaron a plantar en estos deportistas tuvo frutos. Entonces la primera vez que vamos a orar era todo un caos, todo un ruido, ¿no? Pero dijimos que Dios es lo más importante. Empezamos por la formación de nuestro cuerpo, que es Dios, tratando de enseñarles con un pequeño devocional. Todas las prácticas, aprenden a orar, aprenden a respetar, les enseñamos valores. Realmente les animamos a las iglesias. Es una estrategia de atraer a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes. Y esa edad de 7 en adelante, mira, se les abre un mundo así. Y si no le damos algo importante, que gasten su energía, y es un momento donde sí o sí los tenés. A veces en la iglesia se trata tal vez de tener mucha gente, invitar y no te vienen. Pero a una escuela de fútbol te vienen 80, 100 y más. Uno de los nuestros que está en la liga también tiene como 130. Y es una forma realmente de poder ayudar a nuestra juventud que, mira, carece de valores impresionantes. Lo positivo de estas escuelas de fútbol es que forman
a profesionales muy bien capacitados, como Iván González Ferreira, el delantero de Guaraní, que convirtió un gol y se le dedicó al Padre Celestial. En el Día del Padre, Iván González Ferreira convirtió un verdadero golazo. Le dedicó al suyo y también al Padre Celestial, dejando un mensaje a los jóvenes. Sí, así es, un triunfo importante y el gol por sobre todo se vino en el Día del Padre, en el cual le puedo dedicar a mi papá y también al papá que está en los cielos, que nunca falla. Un mensaje para todos los jóvenes que hay un Padre en el cielo que nunca falla y que podemos confiar en él. Yo creo que se desvía levemente, gracias a Dios, como te digo, creo que con la ayuda de Dios entró ese gol y pudimos sacar el resultado que esperábamos. Un verdadero hermoso mensaje para todos los que están obviamente practicando y empezando a jugar al fútbol, Belén. Así mismo, Víctor, y me encantó la propuesta que nos trajiste hoy, sobre todo la escuela de fútbol, y lo interesante, lo que decía el entrenador, el responsable de esta escuela de fútbol, que tal vez a una iglesia no van a ir las personas, o una iglesia tal vez no va a tener la convocatoria masiva que sí, por ejemplo, tienen estas escuelas de fútbol y van los niños, y a través de los niños van las familias que pueden ser transformadas y tocadas por el mensaje del Evangelio. Así que una interesantísima propuesta, Víctor, la de hoy. Cabe destacar que en esa escuela de fútbol no está permitido los gritos, los retos, las malas palabras, así que es un muy buen comienzo para formar al futuro profesional de la forma espiritual desde bien abajo, desde la base. Por supuesto, seguro que sí. Así que si vamos a tener futbolistas con estos valores, realmente estos sí que van a ser ejemplo de vida para que otros jóvenes puedan imitar, porque muchas veces a los jóvenes les gustan mucho los deportistas, las estrellas de fútbol y de otros deportes que son como los referentes, así que qué bien que podamos tener referentes con estos valores el día de mañana. Vamos a tener más escuelas de fútbol y también cabe destacar que un grupo de personas paraguayas va a ir a las Olimpiadas para evangelizar. Interesante, eso seguramente los vamos a estar presentando más adelante también. Sí. Muchísimas gracias. Vamos a tener muchas más escuelas, así que estén atentos a todas las escuelas cristianas que vamos a mostrar acá en el Noticiero Cristiano. Vamos a hacer una pausa y seguimos con más Noticiero Cristiano. El comedor Coepo Ajú, ubicado en Tres Bocas, realizó recientemente una interesantísima actividad con las familias de los chicos que asisten a este comedor. A continuación, los detalles. Alrededor de 300 personas fueron beneficiadas con un almuerzo organizado por el equipo de trabajo del comedor Coepo Ajú de Tres Bocas, perteneciente al Ministerio Coeyú. El objetivo era integrar en un ambiente de principios bíblicos y amor a las familias de los niños que asisten semanalmente a este lugar. Tenemos más de 140 niños y con los padres más sus hermanitos que vendrán, calculamos 350 platos que vamos a servir hoy. Darle la palabra y que ellos verdaderamente puedan tomar esa decisión y venir a los pies de Cristo. Nuestro objetivo principalmente con el pastor es ganar alma para Cristo, ganar Tres Bocas para Cristo. Además de un delicioso almuerzo, los participantes pudieron compartir e interactuar en diversas actividades y disfrutar de un excelente ambiente musical. Son grupos de jóvenes que se están levantando justamente, que era resultado del comedor ya, que son niños, cuando eran niños vienen al comedor y ahora son adolescentes, jóvenes, que están ya en un grupo de alabanza y ellos se están levantando. Esta es la segunda vez que se realiza una actividad como esta en el comedor, realizándose la primera en mayo del año pasado. Este comedor alberga semanalmente a chicos en situación de riesgo y de recursos carenciados, brindándoles no solo comida, sino también una guía espiritual. Son chicos, como te digo, que desde chiquitos que quizás venían así todo tímidos, ¿verdad? Con mucha falta de cariño, ¿verdad? Con muchos traumas de repente, chicos que trabajan en la calle, ¿verdad? Y vos ves ahora sus vidas totalmente cambiadas, transformadas, y solo Dios puede hacer eso, ¿verdad? Porque aparte de recibir alimento, ¿verdad? Para físico, ¿verdad? También siguen recibiendo alimento espiritual, ¿verdad? Y eso es lo que transforma sus vidas. En menos de 5 años, este comedor ya ve los frutos y bendiciones resultantes del amor de Dios y del esfuerzo. Yo soy una de las que estuvo ayudando, ¿verdad? Desde que empezó el comedor. Y es realmente lindo y es una bendición poder ver todo este tiempo en el cual estuvo creciendo el comedor, ¿verdad? Porque vimos niños que desde chiquititos así venían y que ahora están activando a full en la iglesia, que inclusive se están preparando para ser líderes, ¿verdad? Y eso es muy lindo ver, ¿verdad? Porque a través de ellos también sus familias son transformadas,
¿verdad? Y es el cambio que hay en ellos es impresionante. Queremos invitarte a que te comuniques con nuestra producción a través del correo electrónico noticierocristiano@redguaraní.com.py, y desde ya queremos agradecer a toda la gente linda del interior del país y por supuesto también de nuestra capital que se comunica con nosotros durante la semana. Muchísimas gracias por esa comunicación. Allí podés contarnos acerca de las actividades que hacen con su iglesia o con su ministerio y que gustosamente seguramente vamos a ir a visitarles para dar a conocer y poder difundir acerca de ese trabajo maravilloso que realizan en su comunidad. Así que comunícate con nosotros, noticierocristiano@redguaraní.com.py, Noticiero Cristiano en nuestro mes aniversario, por supuesto. Y en homenaje al Día del Libro, queremos aprovechar y contarte acerca de esta propuesta, especialmente orientado al público femenino, a las chicas. Estamos hablando de un libro de una autora paraguaya que se presentó recientemente, Lo que una chica quiere. Recientemente fue lanzado el libro Lo que una chica quiere, escrito por Karen Lakota, una reconocida líder de jóvenes y directora de una importante institución educativa cristiana. Durante el lanzamiento, ella explicó en qué contexto surgió este libro. Hace años que, como en un principio les decía, vengo trabajando aquí en la iglesia, en nuestra iglesia, en el discipulado de adolescentes, y surgió primeramente basado en mi testimonio, en mi vida como adolescente, también en el trabajo. Las chicas que hoy ya son más grandes, aunque no les gusta que digan que son chicas grandes ya, pero son más grandes, hoy ya están casadas. En un principio ya fueron adolescentes cuando vinieron a nuestro grupo de célula, y todo lo que vivimos juntas, el privilegio que tuve de poder discipularlas a ellas, en el colegio también. Entonces, con todo eso, compartiendo con adolescentes, compartiendo con jóvenes, y de mi misma experiencia me di cuenta que si bien es cierto que la cultura cambia, los tiempos pasan, lo que una chica siente, lo que una chica quiere sigue siendo lo mismo a pesar del tiempo. Puede pasar el tiempo, pero como mujeres sentimos las mismas cosas. De esta manera, el libro está enfocado a contestar de una forma simple y creativa las preguntas que normalmente se hacen las jóvenes y adolescentes, encaminándolas mediante consejos directos y bíblicos que las ayudarán a cumplir los planes de Dios para sus vidas. Escuchamos muchas veces libros, predicadores hablando cuál es encontrar tu propósito, el propósito de Dios para tu vida, y es como que salimos desafiadas, motivadas, y ahora ¿cómo alcanzarlo? Bueno, ese cómo poder descubrir lo que Dios tiene y ese cómo alcanzar ese propósito, esas herramientas también contiene el libro. Entonces, la idea con esto es poder dar herramientas prácticas, consejos que son prácticos para nuestras decisiones día a día. También incluye nuestras relaciones. El libro trata, entre otros temas, el carácter, belleza y popularidad, cómo tratar con las amigas, relacionamiento con los padres e incluso puntos importantes a tener en cuenta a la hora de escoger al chico ideal. Pero este material no está solo dirigido a un público joven, sino también a padres y docentes. Lo que el libro pretende es poder refrescarnos en las ideas, refrescar nuestros propios recuerdos, porque lo que ellas hoy viven también lo vivimos nosotros como padres, o sea, en su momento, los que hoy somos papás, los que hoy estamos involucrados en la educación de las nuevas generaciones. Lo que hice también fue ver qué es lo que el mundo afuera están proponiéndole a nuestras chicas hoy, qué es lo que dicen las revistas como Tú y otras revistas incluso de habla inglesa y de otros continentes como Europa. ¿Qué es lo que le están diciendo ellos a nuestros jóvenes hoy? Porque como iglesia no podemos estar ajenos al mensaje que ellos están recibiendo de gente de afuera. Van a recibir en este material paradigmas, principios bíblicos presentados a su lenguaje, a su realidad. Y evidentemente yo estoy segura que el Espíritu Santo va a confrontar. ¿Por qué? Porque son principios totalmente contrarios a lo que el mundo predica. Y un estilo de vida totalmente contrario a lo que el mundo les propone a ellas como chicas. Lo que una chica quiere está siendo distribuido en varias instituciones educativas de la capital y ya se encuentra a la venta en las librerías cristianas del país.
Y la librería del CFA está de parabienes. Esta semana cumplió 19 años de labor, extendiendo el reino de Dios a través de la lectura y de la buena música. Conozcamos acerca de la historia de esta importante librería de nuestro país. Desde 1993, la librería del CFA sirve a sus clientes con libros que cambian sus vidas. Norma de Vargas, coordinadora general de la librería, nos habla acerca de los inicios y de cómo este sueño se hizo realidad. La librería comenzó en la iglesia de CFA España, ¿verdad? En la avenida España. Prácticamente a la salida de los cultos lo que las personas encontraban eran unos muebles de vidrio con unos cuantos libros que se les ofrecía, ¿verdad? Así fueron los inicios. Tiempo después se habilitó el local. Se amobló y se fue surtiendo mucho más. La gente nos ha acompañado durante todo este tiempo, agradecemos la fidelidad de todos nuestros clientes. La atención amable y personalizada es una de las fortalezas del grupo de atención al cliente de esta librería. Trabajamos principalmente en entender la necesidad de las personas, ¿verdad? De poder discernir qué es lo que realmente están necesitando. Nosotros aquí no estamos solamente vendiendo libros. Adelantamos las novedades que se presentan para este mes de julio. Para el mes de la amistad estamos preparando unas novedades preciosas. Toda la línea de ovejitas se viene con novedades muy lindas. Tarjetitas, tazas, bolsas, llaveros, a precios muy convenientes. En la sucursal de CFA España estamos de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde. En este local del Templo Nuevo estamos todos los días, ¿verdad? De lunes a viernes de 8 a 6. Los sábados también ya estamos aquí por la mañana y por la noche hasta las 6 de la tarde. Y los domingos por la mañana y por la tarde acompañando un poco los cultos, ¿verdad? Así que tenemos una atención de todos los días de la semana para facilitar un poquito el acceso a la gente, ¿verdad? Queremos contar a nuestra querida teleaudiencia que la librería del Centro Familiar de Adoración cuenta con un stand en la Libroferia de Asunción, organizada por la Cámara Paraguaya del Libro Capel. Dicho evento se realiza en el Centro de Convenciones Mariscal López. Las actividades arrancan a partir de las 9 de la mañana y se extienden hasta las 22 horas. Nosotros como librería hemos sentido el desafío de estar, ¿verdad? Porque vemos que hay tanta literatura nociva y peligrosa para nuestras mentes jóvenes y los niños también, y cómo nosotros nos vamos a llevar la verdad de Jesucristo a ese lugar. En la libroferia tenemos promociones. A partir de 2 libros ya se obtiene un descuento especial y de 3 libros o Biblias en adelante el descuento es mayor. Y no se pierdan a la vuelta del bloque nuestro segmento de tecnología al servicio de las iglesias. Le contamos acerca de una iglesia en particular aquí en Asunción que utilizó la tecnología durante su servicio. ¿Quiere conocer más acerca de esta información? No se vayan, que enseguida volvemos con más Noticiero Cristiano. Y antes de ir a la pausa hablábamos acerca de cómo una iglesia puede innovar en sus servicios en los cultos. A continuación queremos dar la bienvenida a nuestra compañera Pamela Portocarrero, quien nos presenta algunas de estas informaciones que tienen que ver con la tecnología al servicio de la iglesia. Buen día, Pamela, ¿cómo estás? Muy buenos días, Belén, muy buenos días a toda la teleaudiencia. Definitivamente cada semana estamos trayendo novedades y hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo, del live streaming, que es una herramienta de suma utilidad para las iglesias y de hecho cada vez más iglesias están utilizando esto, así que para entender un poquitito mejor vamos al siguiente informe que nos explica cómo funciona y qué es. El streaming es la distribución de multimedia a través de una red de computadoras de manera que el usuario consume el producto al mismo tiempo que se descarga. La palabra streaming se refiere a que se trata de una corriente continua sin interrupción. Este tipo de tecnología funciona mediante un buffer de datos que va almacenando lo que se va descargando para luego mostrarse al usuario. Esto se contrapone al mecanismo de descarga de archivos que requiere que el usuario descargue los archivos por completo para poder acceder a ellos. El término se aplica habitualmente a la difusión de audio o video. El streaming requiere una conexión por lo menos de igual al ancho de banda que la tasa de transmisión del servicio. El streaming de video se popularizó a fines de la década del 2000, cuando el ancho de banda se hizo lo suficientemente barato para gran parte de la población. En la actualidad, varios medios cuentan con esta tecnología, dentro de los cuales se encuentran algunos cristianos, como Obedira y nuestro canal a nivel local, y CBC La Voz y Enlace a nivel internacional. Para disfrutar
disfrutar de las programaciones en vivo, solo basta ingresar a las respectivas páginas web y dar un clic en el link correspondiente. Claro que sí, y para dar un ejemplo de esto que acabamos de aprender para la gente, estamos hablando de una iglesia que experimentó justamente un culto desde acá participando en Colombia. ¿Cómo es esto? Hoy en día sí, así como le estamos diciendo, desde la comodidad de su hogar o de su iglesia puede participar de cultos internacionales. Veamos lo que vivió la iglesia de El Pastor. Basándose en el uso de la tecnología, específicamente del live stream, la Iglesia del Pastor realizó un enlace con la Iglesia Centro Mundial de Avivamiento de Colombia y compartió con sus miembros el mensaje dado por los pastores Rodríguez desde Bogotá. Atendiendo a la masiva concurrencia de líderes paraguayos, líderes de iglesias paraguayos que han ido a Bogotá, Colombia, creímos conveniente tomar uno de los mensajes que se predican ahí en el Centro de Avivamiento Mundial, en Bogotá, Colombia, y lo retransmitimos en una pantalla grande, digamos, para quienes han estado en la iglesia. Y nos dimos cuenta de que es un recurso muy interesante. Nosotros creemos que hay que echar mano de estos recursos y transmitimos uno de los programas, uno de los mensajes del pastor Ricardo Rodríguez, y es casi como estar presente dentro del templo mundial del avivamiento. El pastor y comunicador explicó que este es un recurso muy económico y sumamente útil para las iglesias. Aprovechó además la ocasión para explicar la importancia de utilizar estos recursos para la edificación de la congregación. A veces duplicamos mucho las actividades y hay que echar mano de los recursos existentes también, ¿verdad? Es así como cuando estamos trabajando en la radio, no tenemos que escribir nosotros, los comunicadores, un libro para transmitir. Podemos hacer uso de lo que ya existe para poder extraer los mensajes de ahí, entonces comunicar esos mensajes que Dios ya ha inspirado a otra gente. Entonces, en esta época en donde todos queremos practicar la unión, la unidad, siempre hay que ser selectivo, sin duda, ¿verdad? Y tratar de presentar a la gente de nuestras iglesias esas vivencias de otras partes del mundo también. Parece una cosa muy importante que se pudiera eventualmente aprovechar en las diferentes iglesias locales, pero no solamente con respecto, digamos, a estos mensajes del pastor Ricardo Rodríguez, sino a tantos otros pastores que por alguna razón Dios los está utilizando de una forma muy especial, predicando a las masas, digamos, ¿no? Hay iglesias muy interesantes, hay mensajes muy importantes en toda nuestra Latinoamérica y a veces podemos decir, bueno, ¿por qué hoy no ponemos en pantalla o en directo o bajarlo antes para no tener problema, digamos, de transmisión? Y entonces el pastor descansa un poco en esa ocasión y tenemos la oportunidad de escuchar también a oradores internacionales. No que siempre tengamos que traerlos hasta acá. Eso es lo interesante. La radio y la televisión nos han dado claras muestras de que el mensaje del Señor Jesucristo se puede trasladar mucho más rápido a través de estos medios. Para ser la primera vez que se realiza este tipo de actividades en la Iglesia del Pastor, fue bastante bien recibida, por lo cual no será la última. No obstante, el pastor Vázquez resaltó también la importancia de no abusar de este tipo de recursos, dejando de lado la predicación. En línea general, en un gran porcentaje esta experiencia fue recibida con mucho beneplácito, primero por presentar una cuestión bien práctica y luego por el mensaje mismo de la ocasión. A veces un mensaje puede tener un impacto mayor que otro, ¿verdad? Yo diría que casi al 100% fue muy bien recibido y es más, el mensaje llevó a algunos hasta las lágrimas. Bueno, tantas cosas pueden producirse en una predicación, otros a un compromiso mayor con el Señor y otros fortalecerse con la presencia del Espíritu Santo, ya que un poco lo medular dentro de lo que es el programa de esta vez ha sido la presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Para quienes deseen asistir, la Iglesia del Pastor funciona en el predio de Confianza Asistencia Personal, cuya dirección es Mariscal López 455 entre Perú y San José, y sus cultos son los domingos a las 10 de la mañana. Y siguiendo con la misma temática, muchos se acordarán de esta obra teatral Las Puertas del Cielo y las Llamas del Infierno. Bueno, la misma vuelve completamente renovada
y se vale de recursos como multimedia y de lo que estábamos hablando, del live streaming, para renovarse y expandir su mensaje. Veamos el informe. Sherry Matis y Charlie Matis son los directores de esta gran obra teatral. Charlamos con el señor Charlie Matis, que nos cuenta cuáles son los objetivos detrás de esta gran puesta en escena. El objetivo para nosotros es ganar almas, para que la gente pueda entregar su vida a Cristo. Normalmente tenemos menos que 50, pero esta vez tenemos más que 170. Es un poco más grande aquí. Esta obra teatral ya fue presentada en varias ocasiones. Sin embargo, este año hay una diferencia. Se incorpora la interesante propuesta de avances tecnológicos. Conozcamos los detalles. En este drama, en el pasado, no había multimedia. Y cuando nosotros llegamos en 2008, había algunos cambios en este drama. Y ahora tenemos multimedia. Cada escena tiene un video. Tenemos multimedia ahora con y efectos como pica strobe, diferentes luces, este video y sonido donde cambiamos la voz del diablo y todo eso. Y eso no es todo. Ingresando a la página de la iglesia CFA, www.cfa.org.pi, en el link CFA TV Comunicaciones, podrán ver en vivo mundialmente esta obra. Disfrutemos de un avance del teatro, las puertas del cielo y las llamas del infierno, recordando que las entradas son gratuitas. Y bueno, estamos viendo cómo las iglesias se valen de los recursos tecnológicos para expandir el mensaje del Evangelio. Les recordamos, la semana que viene tendremos más noticias acerca de todo lo que es la tecnología. Pero antes me gustaría destacar el hecho de que hoy vimos cómo una iglesia local se conectó con una iglesia internacional y cómo otra iglesia local lo que hizo fue expandir su mensaje para que otros puedan compartir también con ellos y, ¿por qué no?, gente del interior. Entonces los esperamos la semana que viene con más noticias. Por supuesto, muchísimas gracias, Pamela. A continuación queremos hablar de la Iglesia Familia Cristiana de los Hermanos Menonitas de Ciudad del Este. Fuimos hasta allá para conocer esta iglesia, que su característica principal es la integración con sus miembros. En esta edición queremos invitarte a conocer más acerca de la forma de trabajo y de la historia de esta iglesia. La Iglesia Familia Cristiana de los Hermanos Menonitas se encuentra trabajando desde hace 12 años en la zona del Alto Paraná, específicamente en su capital, Ciudad del Este. Es una iglesia familiar, su nombre dice todo, familia cristiana, donde la gente se cuida, la gente se ama, se quiere. En estos años que estoy pastoreando y toda la historia de nuestra iglesia, nunca ha tenido un problema interno, discusiones o algo así, nunca ha tenido ni siquiera rumores de discusiones o divisiones. Entonces la gente se respeta, se ama, se quiere. Entonces eso es lo peculiar de nuestra iglesia. La misma está enfocada en la realización de un fuerte trabajo evangelístico a través del sistema al que denominan barcas. Tenemos una visión, hemos hecho un banner de 4 metros por 7 y hemos puesto en la iglesia que dice que nuestra visión es traer el avivamiento de Dios a mi vida, a mi familia, a la iglesia, a la ciudad y al mundo. Entonces también nuestro desafío es mundial, es misionero. Y soñamos un día ser una iglesia que impacte no solo nuestra ciudad, nuestro país, también el mundo entero. Las actividades son más por las casas, tenemos lo que llamamos barcas, son los estudios bíblicos caseros. Y tenemos 25 barcas distribuidas por toda la ciudad, tanto en Presidente Franco como también en Ciudad del Este.
Además de estas reuniones y los cultos a los que estamos acostumbrados, esta iglesia realiza una variedad de actividades que involucran a grandes y chicos. Desde el día martes a la noche, encuentros de oración. Los días viernes tenemos un entrenamiento para líderes en 3 niveles distintos. Después el sábado a la tarde tenemos hora feliz, trabajo con niños y también una escuela de fútbol los sábados a la tarde. Sábado a la noche un culto para jóvenes. Domingo a la mañana es el culto principal, el culto dominical. Y a la noche un culto en uno de nuestros anexos. Justamente la escuela de fútbol es un programa social mediante el cual alcanzan con el mensaje de Cristo a niños y adolescentes de diferentes estratos sociales. Hemos ganado aún un preparador físico para Jesús y el desafío fue de empezar un programa para chicos del barrio que todavía no conocen a Cristo usando el deporte. Y yo hago parte de la coalición mundial de ministerios deportivos. Represento a nuestro país en otros 187 países que estamos y entonces más justo que hiciéramos un ministerio deportivo en nuestra iglesia. Y estamos con 2 maestros enseñando a los niños de la calle, del barrio, quiero decir, a jugar fútbol y de paso le evangelizamos, le discipulamos. Los chicos involucrados en este ministerio generalmente pertenecen al barrio Ciudad 9, en el que está ubicado la iglesia, y terminan todos convirtiéndose ellos mismos en evangelistas, trayendo a sus familias y amigos a la iglesia. En sus prácticas reciben además enseñanzas bíblicas y valores que les enseñan sobre la disciplina, el respeto a los padres y cuidados personales, entre otras virtudes. Por otro lado, el pastor explica que también realizan un fuerte trabajo con los jóvenes. Cada sábado a la noche ellos se reúnen para ensayar, preparar las canciones 2 horas antes, 1 hora antes del programa. Después tienen sus actividades de culto con testimonios, prédicas y algunas salidas también están emprendiendo para visitar a los niños o a un lugar de ancianos o a un hospital. Esta iglesia de ambiente sumamente familiar y amistoso extiende su invitación a quienes se encuentran en Ciudad del Este y no posean una iglesia a unirse a ellos y compartir todos el amor de Cristo. Les invito a que vengan a alabar a Dios con nosotros, que vengan a conocer nuestra visión, nuestros sueños, que vengan a conocer el cariño y el afecto que hay dentro, que se siente en la iglesia. Obviamente el mover del Espíritu Santo. Creemos en los dones del Espíritu Santo que Dios se está revelando y estamos viviendo cada día milagros grandiosos. Aún hace unos meses una mujer que estaba enferma, paralítica, que por meses no caminaba, uno de nuestros hermanos tiene un don de sanidad y ha orado por ella y viene a la iglesia y camina. Así testimonios grandiosos de curas, de milagros. Dios se mueve en medio nuestro y invitamos a la población de Ciudad del Este y alrededores a que participen. Ahora vamos a un corte, pero a la vuelta de la pausa les presentamos más información. Así que no se vayan, que en minutos volvemos con más Noticiero Cristiano. Y a las 5:30 de la mañana del jueves, el querido y reconocido pastor de la iglesia Encuentro Cristiano de la ciudad de Villa Elisa, estamos hablando del pastor Sixto Mencia, partió al encuentro con su creador tras un paro cardiovascular. Él se desempeñaba además desde hace 17 años como productor y locutor del programa Ñemonguetaroruco Eyuyabé, transmitido de martes a sábado por Radio Bedira de 5 a 6 de la mañana. El pastor Sixto Mencia será recordado sin duda siempre por su optimismo y la utilización del yopará para llegar a una audiencia que prácticamente despertaba con su programa. Sus restos fueron velados por sus seres queridos y su familia en su congregación Encuentro Cristiano. Desde el canal de la familia queremos hacer llegar nuestros más sentidos pésames a la familia y por supuesto a la iglesia. Queremos recordar la pasión del pastor Sixto Mencia con las últimas palabras dichas en una reciente entrevista realizada
concedida al Noticiero Cristiano, en la que él se refería a su trabajo realizado en la radio como una oportunidad de expandir el Evangelio. Para mí la mayor satisfacción es justamente cuando la gente llama y dice que está entendiendo el mensaje bíblico a través de esta forma de programación. Y el beneficio, hay mucha gente que se han entregado a Cristo. Hoy por hoy también es difícil, a veces cuando hace frío, a veces cuando hace demasiado calor, cuando llueve. Yo tengo que salir a las 4 de la mañana ya de mi casa para llegar a las 5. Pero eso es lo que hasta hoy me motiva y me fortalece para seguir este programa. Y la semana próxima estaremos presentando un especial donde recordaremos al querido pastor Sixto Mencia, su trayectoria y su trabajo. Con esta información queremos poner punto final a nuestra tarea informativa de hoy. Muchas gracias por estar ahí del otro lado, como siempre todos los domingos de 7:30 a 8:30, Noticiero Cristiano en su mes aniversario. No quiero despedirme sin antes invitarte y animarte que puedas ir con toda tu familia a una iglesia. Seguro hay una cerca de tu casa donde te esperan con los brazos abiertos. De mi parte es todo y nos volveremos a encontrar el próximo domingo en una nueva edición del Noticiero Cristiano. Hasta entonces.